Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana escogemos un tema de interés nacional, lo debatimos y lo analizamos con sus expertos o con sus protagonistas, quienes actúan aquí como fiscales o defensores, pero son ustedes al final quienes emiten el veredicto. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre el salario y las primas que devengan los congresistas de nuestro país. Allí surgió una inquietud sobre la inequidad del salario que reciben más de 17 millones de colombianos, los que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos. Hoy vamos a estudiar y hablar sobre si ese salario mínimo legal es adecuado y si los parámetros para asignarlo son parámetros justos. Antes de que empecemos este debate, vamos a darles algunos argumentos que les servirán para tomar su decisión al final del programa. Año tras año la historia se repite, una mesa de concertación que no llega a acuerdos y el gobierno de turno, después de esperar varias semanas, decreta el aumento del salario mínimo de los colombianos, una decisión basada en elementos de juicio como el IPC o índice de productividad, el aumento de la inflación o el PIB o Producto Interno Bruto. Para algunos, esta forma de decretar el aumento solo ayuda a aumentar la franja de pobreza en Colombia, pero para otros es la mejor manera de distribuir los ingresos de una nación que está en crecimiento. Este será nuestro debate de hoy. Ustedes dictarán el veredicto. Bien, pues es adecuado el parámetro que se utiliza para fijar el salario mínimo de los trabajadores en Colombia. Esa es la pregunta que vamos a analizar esta noche y vamos a debatir a nombre o en cabeza de nuestro fiscal y nuestro defensor, a quienes les presentaré más adelante, porque ahora quiero recordarles que ustedes van a hacer sus votaciones a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. También nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredicto NTC. Estamos atentos a sus comentarios. Voy a presentarles a los protagonistas del debate de esta noche. Primero, a nuestro fiscal. Se trata del doctor Julio Roberto Gómez. Él es presidente de la CGT, miembro de la OIT y fue presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores y también fue presidente de la CSA. Pues doctor Julio Roberto Gómez, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Bien, vamos a presentarles entonces ahora al defensor. Es el doctor Hernando Zuleta, es economista, tiene una maestría y doctorado en economía, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes y ha sido profesor universitario no solamente en nuestro país, sino en otros países. Tenemos el gusto de que nos acompañe esta noche. Muchas gracias, doctor Zuleta. Gracias a usted. Vamos a empezar primero con el fiscal. Le voy a pedir que brevemente nos dé unos argumentos para que defienda su posición, así que pase al frente al estrado y explíquele, doctor Gómez, por qué usted considera que los parámetros que actualmente utiliza el gobierno para asignar el salario mínimo a los trabajadores no es el parámetro adecuado, por favor. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que más allá del parámetro del cual vamos a hablar más adelante, hay que partir de cuál es el entorno que tenemos como país, como Colombia, desde el punto de vista social. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, está dentro del grupo de los países más desiguales del mundo. En la región latinoamericana caribeña tenemos la tasa de desempleo más alta y una tasa monstruosa de informalidad. Consecuencialmente, cuando se aproxima el ritual anual para fijar el salario mínimo legal, se tienen en cuenta 3 parámetros: la inflación causada, la inflación esperada y el índice de productividad. Hay una comisión tripartita que trabaja el tema de la productividad. Sin embargo, nosotros notamos que mientras hay momentos en donde la productividad ha sido alta, porque la tasa de crecimiento en el país ha sido bastante alta, eso no se compadece necesariamente con la forma en que se incrementa el salario mínimo legal. Y el nivel de empobrecimiento de la clase trabajadora, el nivel de empobrecimiento de la población, la caída inclusive de la misma clase media. Un universo, según el propio Banco de la República, ni siquiera son datos de las centrales obreras, casi 8 millones de trabajadoras y trabajadores devengan menos del salario mínimo legal y un promedio del 86-87% de la población económicamente activa devenga menos de 2 salarios mínimos legales. Consecuencialmente estamos frente a una situación de deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora y eso es lo que nos indica a nosotros que el parámetro no es justo.
porque limitarnos simplemente a lo que establece el parámetro, entonces sencillamente si esa es la forma de medir la productividad y ese es el parámetro que se va a establecer, entonces no hagamos el ritual año tras año. Entonces definitivamente que sea por ley que se establezca, lo que significaría desconocer normas internacionales que establecen que para la fijación del salario mínimo legal es necesario consultar con las organizaciones de trabajadores, con las organizaciones de empleadores, y nosotros tenemos que, en un marco de verdadera justicia, apuntar a que el salario mínimo legal en Colombia realmente sea un salario digno, sea un salario que no solamente tenga en cuenta, bueno, inflación causada 3 puntos, inflación esperada el 2%, el índice de productividad el 1%, un promedio del 3%. Y entonces, frente a un salario precario como el que tenemos, ¿cuándo realmente el país va a adentrarse en programas de verdadero desarrollo? ¿Usted sabe cómo se concerta el salario de los servidores públicos, de los congresistas, de los ministros, por ejemplo? No, yo lo que creo es que en el caso del sector público, ¿cuáles son los parámetros? Muy recientemente, los mismos parámetros que se utilizan para esto son los que se tienen en cuenta a la hora de fijar el presupuesto en el caso del sector público. Para los congresistas no, porque es que los congresistas tienen una capacidad de chantaje impresionante. No le voto el proyecto X si no me incrementa las mesadas. Y vea la desvergüenza, 8 millones de pesos recientemente, que causó indignación en la población colombiana. Entonces no, aquí se le mide milimétricamente la situación a los sectores más empobrecidos, pero la alta burocracia no tiene ninguna clase de consideraciones a la hora de fijarse sus salarios, sus mesadas y todo el régimen de prestaciones. Bueno, para que le quede claro a los televidentes, el salario a los congresistas se define por ley. Es lo que nos dijeron aquí ellos mismos hace unas semanas cuando estuvieron acá. Se lo define la ley. Sí, pero... que es la ley cuarta del 93. Bueno, pero antes de que le presentemos a los testigos, a su testigo, vamos a pedirle que responda una pregunta que tiene para usted el doctor Lorenzo Ruiz Ortiz. ¿Cuáles son las estrategias que se deben plantear en que la mesa de discusión no se debe circunscribir solamente al tema del aumento del salario mínimo, sino también a la formalización laboral, a cerrar las brechas en términos de empleo, pero además en términos de salarios, teniendo en cuenta el género, ya que las mujeres están por debajo aproximadamente entre un 12 y un 15%. Muchas gracias. Bueno, lo que yo entiendo aquí, para aclarar, usted hace un momento dice que los parámetros no son los adecuados y que deberían tenerse en cuenta otros. Él está más o menos como diciendo, bueno, concrete cuáles serían esas estrategias como las propuestas para que se fije el salario mínimo con otros parámetros. El movimiento sindical ha diseñado una estrategia democrática y es llevar a la mesa de negociación del salario mínimo legal aspectos que son inherentes al salario mínimo y en general a los salarios de los colombianos. Por ejemplo, el desarrollo de una política de control de precios de la canasta familiar, particularmente la canasta alimentaria, los servicios públicos, que se definan políticas de empleo, que se diseñe una política colateral en torno a todo lo que tiene que ver con la protección del agro colombiano, que se apunte a que la juventud tenga mayores oportunidades, que hayan programas especiales para que avancemos cada vez más en términos de lograr la formalización laboral en este país. Es decir, según el propio DANE, el 62 y el 64% de la población económicamente activa está en la informalidad. Eso es brutal. Eso no permite que el país sea suficientemente viable. Sin embargo, algunos de nuestros colegas del otro lado de la mesa, del sector empresarial, dicen que solamente hay que discutir salario mínimo legal. Dicen que no les gusta el árbol de Navidad. Entre ellos a los comerciantes que venden bastantes árboles de Navidad por esta época, que no les gustan los árboles de Navidad, no son árboles de Navidad. Es que si no se diseña una política para proteger, para blindar el salario mínimo legal y los salarios de los trabajadores en general, inclusive los salarios de la clase media, que cada vez avanza más hacia procesos de verdadera proletarización, y eso no le hace ningún bien al país, de tal suerte que hay que tomar medidas necesariamente de carácter colateral, y ese es uno de los aspectos que contempla la negociación del salario mínimo legal
para lo que será la vigencia del año 2014. Doctor Gómez, voy a llamar a su testigo. Se trata del doctor Luis Miguel Morante, él es presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, ha ocupado cargos de representación en la Confederación, en esa Confederación de Trabajadores de Colombia, miembro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos del Ministerio de Protección Social. Buenas noches, doctor Morante. Buenas noches. Gracias por estar acá. Ustedes han propuesto, la propuesta creo que tienen pensada es para este año que se suba al 11%, ¿cierto? El salario mínimo, más o menos tengo entendido. Bueno, las centrales obreras estamos todavía diseñando el pliego como tal de medidas colaterales con salario mínimo legal y estamos aproximándonos también a lo que debe ser una petición, lo vamos a hacer unificado. Este año lo vamos a hacer unificado, la CGT, la CTC, la CUT, porque el año anterior, la disculpa estúpida además, con todo respeto, fue que no habían podido subir más, un poco más, que porque las centrales obreras habíamos presentado cifras distintas. Es decir, cuando tenían dónde escoger. Entonces, en esta ocasión vamos con una cifra unificada a los efectos de que entonces no exista el pretexto para incrementar el salario mínimo legal. Bueno, el gobierno está proponiendo que sea de un 3.9% el aumento del salario mínimo, para que también lo tengan claro los televidentes. Antes de que le haga las preguntas al doctor Morante, ustedes deben haber hecho muchas cuentas, mucho tiempo, de cuál debería ser el salario mínimo justo. ¿Tienen una cifra? Sí, precisamente una de las preguntas que tengo. Adelante. Tengo dos preguntas para Le recuerdo al defensor que puede en cualquier momento objetar y que más adelante le va a contrapreguntar también. Tengo dos preguntas para Miguel. La primera tiene que ver con cómo él, como dirigente sindical, como colega mío, cómo considera que vive una familia en Colombia con 589.500 pesos mensuales. 589.000 pesos mensuales, menos las deducciones que tiene por concepto de seguridad social, por diferentes aspectos. Y las retenciones. Entonces, retenciones y todo. Es decir, ¿cómo vive una familia en esas condiciones? La segunda pregunta, para que él me pueda responder, ¿cuál considera él debería ser el monto del salario mínimo legal en Colombia para que una familia viva con decoro? El hecho de que en Colombia haya salario mínimo es positivo, porque si no hubiera salario mínimo la situación sería peor. Podría ser mucho menos. Podemos partir de esa premisa. Es importante porque es un logro también del movimiento sindical durante los años de lucha. Pero desafortunadamente la cifra del salario mínimo nunca ha sido la que corresponda a las verdaderas necesidades de un trabajador. El salario mínimo que actualmente existe es insuficiente desde todo punto de vista, no puede ser, no es concebible que una persona con esa cantidad de dinero, aproximadamente 580.000 pesos o 550.000 pesos, pueda vivir un mes, pagar arriendo, pagar el estudio de los hijos, pagar la salud, pagar los transportes, pagar la alimentación, el vestuario, etcétera, etcétera, y los múltiples costos que tiene una familia. Es imposible, no puede ser, no es lógico. Bueno, pero ¿no nos ha regalado usted esa cifra estimada que ustedes dicen podría ser un salario mínimo? Bueno, un salario mínimo, es decir, un salario mínimo para que la persona viva dignamente debe ser por lo menos que coincida con la canasta familiar, que entre otras cosas ahora no la publica, el DANE poco la publicita. ¿Y por qué? Porque está por allá en más de 1 millón de pesos, está como en 1.200.000 pesos. Esa sería la cifra del salario mínimo, para que sea justo, para que las personas puedan vivir dignamente, sin ninguna ostentación, por supuesto. Ahí no cabe tampoco ninguna ostentación. O sea, el salario mínimo debería ser lo que valen 2 salarios mínimos ahora. Exactamente. Más o menos. Porque además hay una situación. No se volvió a publicar el costo de la canasta familiar para el estrato bajo, así denominada por el DANE. Yo prefiero el estrato obreros. Y la canasta de media es así que menos, que debe estar hoy en día por encima de 2.800.000, 2.900.000 pesos. Consecuencialmente podemos ir viendo cuál ha sido la evolución de esta situación. Sí. Bueno, señor fiscal, yo le voy a agradecer sus preguntas y le voy a pedir que se siente porque ya es momento para que el doctor Hernando Zuleta, que es nuestro defensor, le haga las preguntas que considere al testigo de la fiscalía. Así que, adelante. Gracias.
los desempleados y los informales no ganan el salario mínimo, ganan menos del salario mínimo. ¿Cree usted que aumentando el salario mínimo se pueden mejorar las condiciones de esos individuos que están por fuera del sector formal? A ver, yo diría que no es necesariamente aumentando el salario mínimo, es políticas sociales que busquen solucionar el problema de los trabajadores que trabajan por su propia cuenta, pero no porque sean unos comerciantes exitosos, independientes, no, es porque no tienen otra alternativa y van a lo que aquí se llama el rebusque, es diferente. Eso es. El asunto es el siguiente: para que haya equidad es necesario que el salario mínimo y los salarios en general estén en un nivel adecuado, como ya lo dijimos. Pero además, que haya políticas de empleo para que las personas que salen de una empresa tengan dónde volver a engancharse, que haya forma de que los jóvenes que terminan su bachillerato, su universidad o su tecnología encuentren trabajo, no lo encuentran. Y especialmente hoy día tenemos que el desempleo de los jóvenes es el doble del desempleo que tienen los adultos. Igualmente el desempleo de la mujer también supera las cifras, es mucho más alto que el del sector masculino. Entonces ahí hay una gran inequidad, pero son por políticas de empleo, ¿ya? El aumentar el salario mínimo, nos han dicho, no sé si usted me va a preguntar, que causa inflación y causa desempleo, o no permite que haya más empleo. Eso está ya desmentido, eso no puede ser, porque en pasada oportunidad hicimos un acuerdo con el 6% redondeado, y al siguiente año no hubo más desempleo, al siguiente año no hubo más inflación, por el contrario la inflación cayó al 2% y el desempleo también cayó que a un solo dígito, o sea que ahí tenemos que hacer esa consideración y llamamos a que el gobierno y los empleadores y las personas que hacen estadísticas entiendan, es decir, busquen cuál es el asunto, el fenómeno del asunto social y por supuesto económico en el caso del salario mínimo. ¿Pero no cree usted que aumentar costos laborales estimula para que las empresas adopten tecnologías que utilizan menos trabajo y más capital? ¿No cree usted que aumentar costos laborales hace que empresas que están en el límite de formalizarse decidan no formalizarse para no pagar los costos laborales relacionados con la formalidad? Bueno, la formalización es una obligación, ahí no pueden hacerlo, no pueden eludir esto. Pero otra cosa, es decir, aumentar los costos laborales no debe afectarlo, porque generalmente el empleador, el empresario, todo empresario, tiene bien clara cómo su contabilidad de costos, ¿no? Y tiene un rubro de asuntos laborales, y si subió, ellos también le suben al producto. El asunto es ese, pero a subirle al producto no estoy diciendo que de pronto me puede interrogar que si eso podría ir a la inflación. Resulta que generalmente ese tipo de precios mayores se absorben sin necesidad, sin necesariamente tenga que afectar la inflación, como ya lo dije anteriormente, con el anterior aumento salarial hace 2 años. Bien, bueno, muchas gracias a los dos entonces. Para concretar y ustedes vayan empezando a tomar su decisión, la Fiscalía considera que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, que los parámetros para fijar el salario mínimo no son los adecuados porque no se tiene en cuenta la calidad de vida de los trabajadores y que se debía concertar con los trabajadores, pero además asignarse por ley, no con los parámetros que actualmente están rigiendo. Pues ustedes ya pueden empezar a tomar su decisión. www.veredicto.tv es donde encontrarán las casillas para apoyar al fiscal, al defensor. Empiecen a votar desde ya, regresamos en instantes. ¿Qué puedes hacer? ¿Es adecuado el PA para designar el salario mínimo de los trabajadores en Colombia? Es la pregunta que estamos debatiendo esta noche en Veredicto. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía, ahora vamos a escuchar a la posición de la defensa en cabeza del doctor Hernando Zuleta. Así que le pido, doctor Zuleta, que pase al frente y le cuente a los colombianos porque usted cree que sí, que este es el parámetro adecuado, que es el más justo para designar el salario mínimo. Bueno, muchas gracias. 4 datos relacionados con el salario mínimo en Colombia. El primero es
el salario mínimo con respecto al salario promedio es 70% en Colombia. Es más alto que en cualquiera de los países de la OECD. Es más alto, no es el más alto de Latinoamérica, pero es de los más altos de Latinoamérica. Entonces, yo le ayudo si quiere con una cifra del Ministerio de Hacienda que dice que en Colombia está en $332 en dólares, por encima de México que está en $144, por encima de Perú que está en $298, pero por debajo de Chile que está en $403. Eso es cierto, por debajo de Chile en términos absolutos, pero si lo comparamos con el salario promedio, está por encima de Chile. Estamos en el 70% del salario promedio. Si lo comparamos con el ingreso per cápita colombiano, es 51%, superior a cualquier país OECD, a casi cualquier país latinoamericano. Fundamentalmente, el desempleo ha bajado muy lentamente y por eso tenemos un desempleo del 9% ahora. ¿Qué pasó desde la crisis hasta ahora? Primero, una gran caída en inflación, lo cual aumentó el salario mínimo real, y desde entonces la inflación ha venido cayendo, de manera que el salario real ha venido creciendo y creciendo y creciendo. El salario mínimo real es mucho más alto hoy de lo que era hace 10 años. Con estos datos, déjenme darles un poco de teoría. El salario mínimo es un excelente mecanismo para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, en particular de los trabajadores con menor nivel educativo y con menor nivel de experiencia. ¿Por qué, doctor? Porque en particular el salario mínimo es como un salario de enganche para trabajadores jóvenes que no han acumulado experiencia y trabajadores que no tienen altos niveles de calificación. Uno esperaría que trabajadores con altos niveles de educación ganen más del salario mínimo. Eso se llama la prima de educación. Ok, pero tiene un costo. Y es el costo que yo trataba de comentarle al doctor Morante. Y es un aumento, un salario mínimo alto implica costos laborales asociados con trabajo no calificado muy altos. Entonces, si tenemos salarios mínimos demasiado altos, es difícil la generación de empleo formal. Es difícil atraer capitales. Piensen nuevamente en los departamentos donde el salario mínimo es superior al ingreso per cápita. ¿Qué firma se puede ubicar en esos departamentos? ¿Cómo es posible generar empleo formal en departamentos donde el salario mínimo es mayor que el ingreso per cápita? Entonces, la propuesta del doctor Morante, que era multiplicar por 2 el salario mínimo, implicaría llevar el salario mínimo colombiano a que fuera igual al ingreso per cápita de Colombia. Si lo ponemos igual al ingreso per cápita en Colombia, la generación de empleo formal es imposible. Claro, hay salidas, los empresarios siempre tienen salidas porque tienen acceso a tecnología. Entonces lo que puede suceder con aumentos excesivos en el salario mínimo es que las firmas que no tienen restricciones de liquidez adopten tecnologías para que utilicen solo trabajo altamente calificado y maquinaria, robótica, etc. ¿Y esa es la razón por la que no puede ser el salario mínimo más alto o igual que el ingreso per cápita? Eso es correcto, eso es correcto. Creo que la fórmula actual que se utiliza protege claramente el salario real de los trabajadores. Claramente tenemos una evolución creciente del salario mínimo real. No tengo nada en contra, pero sobreajustar el salario mínimo puede ser nocivo en términos de empleo y de formalidad. Bueno, yo le voy a preguntar una cosa a nombre de los televidentes que en este momento pueden estar inconformes con lo que usted está diciendo. Sin duda los parámetros para definir el salario mínimo los estamos cuestionando, aunque definitivamente obedecen a una lógica matemática y económica y a unas estrategias muy bien pensadas. Pero ¿qué le dice usted a las personas que en este momento devengan el salario mínimo y que no les alcanza la plata para pagar las cosas mínimas y básicas de su supervivencia? Porque es que definitivamente, y creo que usted también está de acuerdo con eso, es que aunque los parámetros sean como los adecuados o justos, según ustedes, según la defensa, realmente no son los que solucionan el problema de calidad de vida de los colombianos. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando mal ahí? Bueno, el problema es que tenemos un ingreso per cápita relativamente bajo. ¿Por qué? Es decir, por condiciones históricas. Digamos, si tuviéramos un ingreso de $30.000 al año como Estados Unidos, el salario mínimo podría ser claramente de $5.000 al año. ¿Okay? Porque eso haría que el costo de todas las cosas bajara un poco. No, y digamos que la riqueza
del país se puede distribuir mejor, sin fricciones tan fuertes. El punto aquí es, si producimos $5.000 al año, no le podemos dar esos $5.000 al año al salario mínimo, porque sería inviable la generación de empresa, la generación de empleo formal, etc. El punto es cuánto tenemos y cómo lo distribuimos. Estoy de acuerdo en que los aumentos en ingresos se repartan entre trabajo y capital. Estoy de acuerdo en que se proteja el poder adquisitivo del salario mínimo, pero tenemos que tener en cuenta la realidad del país. ¿Cuánto es el ingreso per cápita en este país? No podemos empujar el salario mínimo a niveles que hagan insostenible el empleo formal. O sea, lo que usted le diría a estas personas que no les alcanza la plata para comprar muchas cosas de su canasta y de sus necesidades básicas es, lo sentimos mucho, pero podría ser peor si no tenemos un salario. Podría ser mucho peor. No solo eso, digamos, piensa en una familia con hombre y mujer donde uno de los dos es desempleado. Una reducción un aumento en el salario mínimo podría dificultar aún más el acceso a trabajo formal de la segunda Sería más fácil que el otro, más difícil que el otro consiguiera empleo. Exactamente. Entonces, digamos, mantener bajo control el crecimiento del salario mínimo aumenta las probabilidades de conseguir empleo. Y, aumenta las probabilidades de reducir el desempleo. Y en esa medida el efecto social y para algunas familias el efecto familiar puede ser positivo. Bueno, doctor Zuleta, le voy a transmitir una pregunta que tiene para usted el doctor Juan Pablo Fernández, es consultor y economista. Si el aumento del salario debe buscar 3 objetivos. 1, reducir la desigualdad. 2, aumentar la demanda agregada. Y 3, aumentar la productividad. ¿Por qué mantener una fórmula de cálculo del salario mínimo que solo busca que el país se inserte en los mercados internacionales cuando el principal motor de la economía colombiana es el mercado interno, es el consumo de los hogares nacionales, es la demanda agregada interna? Bueno, tengo un problema para responder porque no creo que el salario mínimo sirva para aumentar la productividad, no creo que sirva para fomentar la demanda agregada. El salario mínimo simplemente sirve para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Bien. Le voy a llamar a su testigo, ¿me permite? Es el doctor Higinio Pérez Negrete, economista, magíster en ciencias económicas, docente e investigador universitario, consultor de conciencias. Buenas noches, doctor Pérez, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Silvia, gracias. Gracias. Antes de que le haga sus preguntas, doctor Zuleta, usted venía hablando que hay un punto en el que está de acuerdo con la Fiscalía y es que de pronto se solucionaría un poco este problema de economía en Colombia con nuevas estrategias y estrategias buenas de empleo. Pues no sé si ustedes han pensado en algo, en alguna propuesta interesante que pudiera funcionar. Yo tengo varias propuestas, creo que pocas les gustarán al doctor Gómez y al doctor Morante, pero brevemente usted nos las podría explicar así como muy puntuadas. Rápidamente. La primera propuesta es la regionalización del salario mínimo. Fundamentalmente, como lo decía anteriormente, hay 12 departamentos que tienen un nivel de ingreso per cápita inferior al salario mínimo. Si en esas regiones se pudiera reducir el salario mínimo, se atraería mucho más capital y las posibilidades de generar empleo serían mucho mayores. Evidentemente, sería incompleta la política si no se acompaña con un esfuerzo de inversión pública en esos departamentos que son los más pobres. Pero evidentemente creo que en la medida en que el salario mínimo sea superior al ingreso per cápita, las posibilidades de generar empleo formal son muy bajas. El segundo punto, creo que deberían ir mucho más allá en lo del sistema de información. Fundamentalmente creo que cualquier desempleado debería tener acceso a todas las vacantes que se están abriendo a nivel nacional. Eso es costoso, pero es posible. Esa sería mi segunda propuesta. Bueno, le dejo entonces ahora que usted haga las preguntas a su testigo y más adelante el fiscal va a tener la posibilidad de hacerlo también. Profesor Pérez, hace unos momentos yo decía que el salario mínimo en Colombia es cerca del 50% del ingreso per cápita, muy superior a lo que sucede en cualquier país de la OECD o cualquier país latinoamericano. La pregunta es, ¿usted cree que una firma que está buscando invertir en un país se puede ver, puede reducir los incentivos para invertir en países donde el salario mínimo sea tan alto como proporción del ingreso?
Yo pienso que si vamos a contrastar, a comparar el salario mínimo con algo, sería exactamente con la productividad del trabajo. La productividad del trabajo obviamente no solo depende del salario mínimo. El trabajador no hace nada solo. El trabajador pone su fuerza en acción, acompañado de infraestructura, acompañado de tecnologías, y en este sentido se logra crear valor y se logra tener un resultado de productividad del trabajo, de tal manera que el trabajador no va a tener toda la productividad que se logra en la producción para él, pero sí uno puede comparar entonces el salario mínimo. ¿Qué tanto representa? Profesor Pérez, ¿nos puede explicar por favor eso con un ejemplo? ¿Es más fácil entenderlo así? A ver, estoy pensando en el Producto Interno Bruto per cápita que toma el profesor Zuleta como referencia para comparar el salario mínimo. Piensa que estamos en una familia, ¿verdad? Y hay apenas 2 trabajadores que son esposo y esposa. Pensemos que se ganan 2 millones de pesos entre los dos, millón y millón, ¿sí? En este sentido, si pensamos que tienen 3 hijos, el Producto Interno Bruto per cápita en este aspecto sería 2 millones sobre 5 personas, estaría dando 400.000 pesos por cada uno de los integrantes. Digamos que esa es la medición de macroeconomía que el profesor Zuleta sabe mucho de la riqueza de un país, es decir, como quien dice, lo que le corresponde a cada uno, pero la productividad del trabajo está generada solo por 2 personas, de tal manera que hace rato decía el profesor Zuleta que es que el Producto Interno Bruto per cápita en Colombia es muy bajo, sí, pero es que en este caso el salario mínimo en términos lógicos del análisis macroeconómico debe compararse es con la productividad del trabajo y no con... una corta aportación. Si usted hace el mismo ejercicio con ingreso por trabajador, todas las afirmaciones que dije anteriormente son ciertas. No son 12, sino 10 departamentos de Colombia que están con un salario mínimo superior al ingreso por trabajador. El ingreso por trabajador, la proporción entre salario mínimo e ingreso por trabajador sigue siendo más alta en Colombia que para todos los países OECD. Segundo punto, cuando usted pide hacer esa relación salario mínimo sobre productividad del trabajo, bueno, el resto de la economía también tiene básicamente el ingreso, si bien debe reflejar productividad, el ingreso debe ir a todos los habitantes de la economía, no solo a los trabajadores. Y en esa medida es importante la comparación con el ingreso per cápita. Discúlpeme la interrupción. Sí, profesor Zuleta, precisamente cuando usted relaciona salario mínimo sobre productividad del trabajo, el salario mínimo no va a representar sobre la productividad del trabajo el 51% que representa con el Producto Interno Bruto per cápita, sino mucho menos. El resto de porcentaje a llegar al 100% es lo que usted está preguntando, si entre quiénes se reparte. Pues claro, se reparte entre una gran cantidad de agentes de la economía que intervienen directa o indirectamente en la producción y en beneficio de la sociedad. Bueno, un momento, les voy a interrumpir un momento porque, profesor, porque ustedes con sus teorías muy interesantes, de pronto no siempre le estamos entendiendo con claridad, pero hay una cosa que sí está clara aquí, y es que ustedes consideran que estos parámetros, por lo menos el de la productividad y el de la inflación, sí deben ser tenidos en cuenta para establecer el salario mínimo. Pero el Estado no los maneja bien. Eso no lo escuchamos porque él está, o sea, si lo manejara bien, de pronto sí funcionaría mejor esta fórmula. Sí, desde luego que podría funcionar. Como por ejemplo, profesor. Que se tomara exactamente como indicador de productividad, no el de la productividad total de factores, sino el indicador de productividad del trabajo. El ingreso por trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque ustedes se entienden entre los dos. Pero ¿lo pueden traducir, por favor, a nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos productividades? Silvia, la diferencia es la siguiente. Es que cuando se va a calcular la productividad total de factores, se tiene un escenario complejo de manejos
de una serie de supuestos bastante grandes, modelos econométricos, y esto no hace más que complicar cualquier cálculo y nunca se va a llegar a un resultado creíble. El resultado sencillo es productividad por trabajador. El profesor Zuleta decía, pero entonces el retorno del capital, ¿dónde queda? Pues yo creo que hablé claro a rato, profesor Zuleta, cuando dije, el trabajador cuando pone su fuerza de trabajo en acción, no actúa en abstracto, actúa con infraestructura, actúa con tecnología, y desde luego que hay que reconocerle a esos factores. La infraestructura es capital físico, por ejemplo, y la tecnología es cambio tecnológico. A esos factores se les está reconociendo un porcentaje importante del total de la productividad del trabajo, porque el salario mínimo solo se lleva una parte. Bueno, yo voy a pedirle al fiscal que está allá que se levanta, que venga y le pregunte a su testigo, doctor Zuleta, para que lo enrede un poquito más de lo que estamos enredados nosotros. No, pero tiene la posibilidad de preguntarle para que pueda sustentar usted su argumento de que estos parámetros realmente no son los adecuados. No. Ya usted se dio cuenta cuál es la posición del profesor en eso, ¿no? En la forma de medir la productividad, ¿cuál sería la fórmula que se plantea en la perspectiva de no solamente tener en cuenta esos factores, sino otros factores que significan distribución de ingresos? Doctor Julio Roberto, en este sentido yo voy a seguir con los parámetros que utiliza el gobierno en términos teóricos y voy a demostrar sencillamente que no los sabe utilizar. No hay que acudir a otros. Por ejemplo, en este momento, ya Silvia lo había dicho, que el gobierno considera que la inflación estaría en 2.6% y la productividad en 1.3%. Pero una productividad no del último año, sino de los últimos 5 años, promediada. Y es productividad total de los factores, que por eso ahí tengo alguna contradicción con el profesor Zuleta. Resulta que esa productividad que se calcula en esos términos complejos que yo decía, que da 1.3, se han hecho algunos estudios y tengo datos concretos de lo que ha hecho el doctor Eduardo Sarmiento Palacio, que le da prácticamente el doble la productividad, pero la productividad del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya no 1.3, sino 2.6 también, la productividad del trabajo, sumando 2.6 más 2.6, estaría dando, ¿qué? 5.2, y ya va para arriba. Y todavía el mismo trabajo que se hace en la Escuela Colombiana de Ingeniería tiene dudas, porque parece que pues no está bien acabado el cálculo y podría estar elevando un poco más la productividad del trabajo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué no tener en cuenta otras variables macroeconómicas del país para la medición de productividad? Porque, por ejemplo, no es lo mismo Colombia cuando producía 275.000 barriles diarios de petróleo a una Colombia con 1.150.000 barriles diarios de petróleo, y el señor presidente encendió la locomotora minera, y eso que ha reportado en términos de valor agregado para el incremento de la productividad en el país, porque tuvimos una tasa de crecimiento del 7%. Bueno, es que yo creo que esas otras variables no irían conectadas en forma directa con el salario, sino con lo que podría ser una estrategia de cambio de la estructura productiva del país. Por ejemplo, la pregunta en el caso de la locomotora mineroenergética sería: ¿cómo es posible que ese sector, que entre otros es altamente intensivo en capital y genera poco empleo, y que le va quedando el excedente en una forma impresionantemente mayoritaria a las multinacionales, cómo es posible que ese tipo de recursos no se utilicen para promover una política industrial en Colombia? Aquí, en cuanto a la industrialización, hay un problema serio, porque precisamente la industria se está acabando en Colombia porque el sector minero energético está metiendo muchos dólares que son de exportaciones, pero revalúan el peso y hacen que haya una especie de competencia desleal frente al productor industrial nacional, ¿sí? En este sentido,
pues yo pienso que el cambio de modelo de crecimiento con base en sector minero energético hacia la industrialización se podría dar en los términos de transferencia de ingresos para el pueblo. Lo otro es simplemente el comportamiento aquel mediante el cual se privatizan las utilidades y se socializan las pérdidas. Entonces, así nunca vamos a salir del subdesarrollo, es decir, teniendo gente con salarios miserables, porque si el gran secreto por parte de la defensoría es que hay que pagar bajos salarios para que haya más empleo, entonces, bueno, entonces hablemos de que en Colombia establezcamos también un salario máximo. Pero acaba el profesor le acabó de explicar, doctor Gómez, él le alcanzó a explicar por qué esa variable o cómo esa variable funcionaría, esa variable que usted propuso. ¿Hay alguna otra pregunta más? Que se nos ha acabado el tiempo y nos vamos a los alegatos de conclusión. Por ahora no. Bueno, mil gracias a los dos. Ustedes ya tienen más o menos clara también la posición de la defensa en este tema, y es que elevar la suma del salario mínimo reduciría las posibilidades de conseguir empleo a las demás personas, que no puede ser tan alto, no puede ser igual al Producto Interno Bruto, porque entonces las empresas no contratarían gente, y que además la fórmula está bien hecha y que establecer un salario mínimo está protegiendo a los que ganan menos del salario mínimo en el sector informal. Voten en las casillas de la Fiscalía de la Defensa en www.veredicto.tv y déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto y estamos debatiendo si son adecuados los parámetros utilizados para establecer el salario mínimo en Colombia. Vamos a escuchar ahora a la defensa de la Fiscalía por última vez con sus alegatos de conclusión. Empezamos con la Fiscalía. Doctor Julio Roberto Gómez, por favor. Bueno, yo creo que a manera de conclusión hay que tener en cuenta que en el país se han realizado sucesivas reformas laborales, sucesivas reformas pensionales. En el año 2002 se expidió la ley 789 para la generación de empleo y se dijo que el día que la tasa de desempleo llegara a solamente un dígito, volveríamos a la época anterior. Esto quiere decir que la jornada laboral diurna iría no hasta las 10 de la noche, sino hasta las 6 de la tarde. Y que la forma de liquidación de dominicales y festivos volvía por los fueros de la normalidad. Consecuencialmente, no es un parámetro adecuado el que se está utilizando, es el de ley. Por ello, es el que fundamenta toda la discusión en la Comisión Permanente de Concertación. Pero si nosotros no tenemos en cuenta la urgente necesidad de una variación en el sistema y en la forma en que se establece el desarrollo de la verdadera justicia social en nuestro país, definitivamente estamos condenados al subdesarrollo. Gracias, señor fiscal. Doctor Hernando Zuleta, su turno. Bien. Bueno, el argumento de la Fiscalía me parece que tiene algunas falencias. La principal es su última afirmación, que es que hoy el poder adquisitivo de quienes devengan salario mínimo es menor que antes. Eso no es cierto, y el aumento en el salario mínimo real ha sido bastante alto en los últimos años. El segundo punto es, el problema de la pobreza no se ataca cambiando el salario mínimo. El problema de la pobreza se ataca por otros mecanismos, programas sociales, de vivienda, programas de educación, etc. Por último, el debate al final se centró acerca del cálculo de la productividad. Y bien, la propuesta de mi testigo era que la productividad se debe medir como productividad por trabajador, es decir, ingreso por trabajador. Aún midiéndolo así, estaríamos más o menos, fundamentalmente utilizando ese parámetro, hubiéramos tenido una evolución muy similar a la que tuvo el salario mínimo real en los últimos 10 años. En mi concepto, no debe ser esa la medida, porque contribuye al ingreso no solo el trabajo, sino también el capital. Y en esa medida,
ajustar, digamos, decir que todo el incremento en ingreso por trabajador es aumento en productividad laboral es impreciso. Para terminar ya, creo que el cálculo actual es adecuado, creo que hay un margen de discusión y por eso se reúnen a debatir. Evidentemente el gobierno siempre va con una base sobre la cual negociar, por supuesto es una base baja, pero evidentemente creo que es un buen mecanismo y que creo que presionar demasiado puede destruir un mecanismo adecuado. Bien, doctor Zuleta, muchas gracias. Ustedes ya no escucharán más a las partes, ahora ustedes tienen la posibilidad de dar su palabra a través de la decisión que van a tomar. Voten en www.veredicto.tv y regresamos en instantes. Regresamos a Veredicto. Hoy hemos estado hablando sobre el salario mínimo, hemos discutido si los parámetros que utiliza el gobierno para establecerlo son los adecuados o no. Ustedes escucharon a las partes, tomaron una decisión y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Julio Roberto Gómez, con un 75%. La defensa, doctor Hernando Zuleta, obtuvo un 25%. Señor Julio Roberto Gómez, usted fue nuestro fiscal esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Bueno, triunfa la racionalidad de la razón. En cuanto a que un país inmensamente rico como el nuestro, no es justo que tenga tanta gente en la pobreza, tanta gente en el desempleo, tanta gente en la informalidad. La gente sencillamente ha depositado un voto de confianza por un nuevo país. Bien, muchas gracias a las partes por darnos este debate tan interesante, a los testigos que nos colaboraron, a ustedes por tomar una decisión a través de su veredicto. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos regalen su veredicto nuevamente. Buenas noches.